Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, día martes, la semana número 4 del semestre. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo nosotros en la clase anterior? Empezamos a ver lo que tiene relación con amplificación dinámica de suelo, que es la siguiente parte de nuestro puzzle para entender el comportamiento de nuestras estructuras ante demanda sísmica y cómo caracterizamos esta demanda sísmica. Entonces, uno de los hitos importantes que hemos tenido, o que tenemos que analizar, es la amplificación dinámica de suelo, que nos va a influir en cómo es nuestra demanda sísmica en un lugar específico. Nosotros ya vimos lo que era la Tierra, cómo se producían los terremotos, cómo viajaban, esto dentro de la corteza, y lo que nos faltaba analizar es qué es lo que pasa con las ondas sísmicas cuando atraviesan los últimos estratos de tierra o de suelo, ¿ya? En la corteza, los últimos kilómetros, ¿ya? Los últimos metros, para ser específico. Cómo las capas de suelo que están en esta zona influencian en la respuesta que nosotros vamos a ver arriba. Es decir, cómo se modifican las ondas en amplitudes y en fases cuando atraviesan estos estratos de suelo, ¿ya? Las ondas sísmicas. Entonces vamos a ver que estos estratos de suelo, al tomar las ondas, van a amplificar una, van a no transmitir otra por la forma de geometría, densidades, propiedades que tiene el suelo, ¿ya? Y vamos a ver de qué dependen esas propiedades. Principalmente en lo que vamos a hablar, el periodo natural del suelo y las velocidades de propagación de onda de estos medios. Entonces, lo primero que teníamos que ver era cómo es este proceso de propagación de ondas en estas capas. Y lo que empezamos a analizar es qué le pasa a nuestras ondas, dependiendo en qué dirección llegan o chocan con estas capas. Entonces, lo que nosotros vimos es que si la onda es completamente vertical o perpendicular a la capa, vamos a ver que si es una onda P incidente, hay una onda P transmitida y una onda P reflejada. Mientras que si nosotros vemos nuestro sistema, que está la dirección en que llega la onda no es perpendicular, sino es oblicua, tiene un cierto ángulo con respecto a la vertical, tenemos que esto va a producir ondas P, ondas SB en el plano, ondas P, ondas SB transmitidas o refractadas, ¿ya? Y tenemos las reflejadas. Lo mismo pasaba con las ondas SB. Si llegaban completamente verticales, solo transmitía y reflejaba esa misma onda, mientras que si llegaba en algún tipo de ángulo, esta iba a producir ondas P y ondas SB refractadas y ondas P y ondas SB reflejadas. Mientras que en el caso más sencillo son las ondas horizontales, que se producen, que es una onda de corte, obviamente, y esta onda, si llegaba vertical, transmitía SH y SB reflejada, y lo mismo pasa si llega en algún ángulo, ¿ya? ¿Uno puede estudiar esta propagación de ondas y en estas direcciones? Sí, se pueden estudiar, solamente que el problema es un poco más complejo por estas ondas que aparecen y hay que diferenciar entre ondas SH, SB, ondas P, ver las combinaciones de estas. Por lo tanto, nosotros vamos a asumir una cosa, ¿ya? Y que es algo que pasa físicamente. Nosotros sabemos que nuestros estratos de tierra, típicamente a medida que se va profundizando, la velocidad de propagación de ondas va a ir aumentando a medida que penetramos en la corteza. Y nosotros sabemos, y que es lo que vimos en la clase anterior, de la ley de Snell, que si una onda llega con un cierto ángulo con respecto a la vertical, ¿verdad? El ángulo de la onda transmitida al otro espacio o al otro material o medio, ¿verdad? Va a tener la relación de este ángulo con este ángulo y a las subvelocidades en cada una de estas. Entonces, ¿qué pasa si yo voy de un medio de una velocidad mayor a un medio de una velocidad menor? El ángulo se va a ir
achicando. Y lo que voy a ir viendo es que mi onda, a medida que va pasando por estas distintas capas, se va verticalizando. Y podemos pensar que en los últimos estratos de suelo, nuestra onda va a ir completamente vertical y por lo tanto podríamos analizar esto como un viaje de ondas verticales. Obviamente esto se complica. En nuestro caso, nosotros tenemos a gran profundidad nuestra ruptura de ondas, por lo tanto las ondas, el viaje de las ondas permiten este paso, que pasa en otros casos que son más problemáticos, que tengamos un valle, ¿verdad? Y nuestra falla esté justo fuera del valle, ¿ya? Entonces esa ruptura va a llegar más horizontalmente, más que por debajo para subir sobre nuestros estratos de suelo, ¿ya? Pero nosotros vamos a asumir el caso más simple para poder entender cómo reacciona el suelo ante las propiedades que tienen estos medios, que son su velocidad de propagación de ondas, que depende del módulo de corte y depende de la densidad, y también del periodo natural del suelo, que depende de estas propiedades, densidad, módulo de corte y de qué alto es el estrato de suelo, que ese es otro punto interesante, es cuán alto es el estrato de suelo. ¿Ya? Y obviamente cuando tengo varios suelos, que es el caso común, tengo varios estratos de suelo, obviamente el periodo equivalente de todo el estrato de suelo va a depender de toda esta estratigrafía, de cuáles son las propiedades que hay debajo. Y nosotros vamos a tener que en la última capa, o vamos a llegar a lo que se llama el basamento rocoso, que es un punto en el cual nosotros decimos que la densidad es bastante alta y por lo tanto es una roca, ¿ya? Y vamos a decir que ese es el basamento rocoso. Y vamos a partir primero con el caso en el que pensamos que este basamento rocoso o la roca es infinitamente rígida. En realidad nada es infinitamente rígido, tiene densidades y rigideces bastante altas, pero no son infinitamente rígidas, ¿ya? Pero vamos a asumir por simplicidad para entender el problema de lo que está pasando y ahí lo vamos a ir complicando. Vamos a partir que el basamento rocoso es algo infinitamente rígido. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que nuestras ondas llegan, entran en el suelo y aquí por el efecto de las rigideces del suelo, de las densidades, del módulo de corte, del nivel de amortiguamiento que tengan, de la estratigrafía de cómo estén compuestas, estas estructuras van a modificar nuestras ondas y van a producir un cierto desplazamiento acá arriba, o una cierta demanda, que va a ser el registro que pasó acá, pasado por este medio, ¿ya? Y que va a generar una modificación, y por lo tanto nosotros podemos pensar que este medio es una estructura. Y como se acuerdan, en el semestre pasado en dinámica, dependiendo de cuáles eran las formas de vibrar de esta estructura, iba a ver en función de en qué ondas venía la energía, cuáles se amplificaban y cuáles no, ¿ya? Obviamente este es un medio continuo, por lo tanto tiene infinitas formas de vibrar la estructura, porque es un medio continuo. Por lo tanto vamos a tener n formas de vibrar, n periodos naturales de vibrar de la estructura completa del suelo, y por lo tanto acá arriba van a haber ciertas frecuencias que van a amplificarse más que otras, porque el suelo quiere vibrar en esas frecuencias. Es como lo que yo le explicaba en la clase anterior. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos un bol de gelatina, ¿verdad? Y esta gelatina la fuéramos metiendo al refrigerador y sacándola y viendo cómo a medida que se va endureciendo, vamos aplicando la misma vibración y vamos a ver que va a ir cambiando las vibraciones que se producen en la parte superficial. Inicialmente vamos a tener unas grandes vibraciones, unas grandes amplitudes de vibraciones en ciertas frecuencias, y después a medida que se va endureciendo y se va haciendo cada vez más rígida esta gelatina, vamos viendo que las ondas que se producen en superficie van a ser cada vez menores. Entonces nosotros podemos pensar que nuestro suelo está en alguno de estos estados, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a ver, obviamente esto es en forma bastante exagerada, llevada al límite, porque los suelos son mucho más rígidos, pero
tienen ciertas frecuencias donde quieren vibrar. Y por lo tanto lo podemos ver lo que pasa en ciudades como vimos el caso en Concepción, ¿verdad? Que tiene una capa de arena, de suelo más malo, tiene suelo, distintas composiciones de suelo, hay unas que son unas capas más altas y que tienen velocidades de propagación de ondas bastante bajas y que producen que el periodo del suelo esté cercano a 1 segundo o sobre 1 segundo y por lo tanto genera vibraciones. Lo mismo vemos en ciudad empresarial, ¿verdad? Que hay capas de suelo que uno tiende a decir suelo más malo, pero es suelo que tiene velocidad de propagación más bajo, por lo tanto el periodo con que quiere vibrar el suelo es más alto, mientras que en suelo mucho más rígido, ¿verdad? Que tienen velocidad de propagación más alta, como si nosotros tuviéramos roca, lo que vamos a ver es el paso de las ondas que fueron liberadas directamente y no hay una amplificación per se por el tipo de suelo, ¿ya? Entonces tenemos otras cosas, ya este paso de ondas por un tipo de suelo específico, que pueden ser sedimentos, pueden ser de tipo lacustre, pueden ser de tipo marino, pueden ser de deslaves, de cerros, estos suelos de menor competencia generan lo que se llama un efecto de sitio. Es un efecto local que produce una variación del paso de las ondas por esa zona debido a las características del suelo. También existen otros efectos de sitio, es cualquier cosa que modifique la respuesta local del paso de las ondas, pueden ser por cavidades, que tenemos especies de cavidades dentro del suelo que van a producir cambios de rebote en nuestras ondas, o pueden tener cambios topográficos, es decir, tenemos una característica topográfica distinta, ya esto no es completamente plano, sino lo que tengo es un cerro, por lo tanto, tengo en toda esta zona, hasta en la parte superior, voy a tener una modificación de las ondas, ¿ya? Un efecto local, que es por el rebote de ondas que se produce, ya que hay una variación en la topografía. También qué pasa en estas esquinas, qué pasa ahora cuando tenemos combinaciones, tenemos cambios topográficos con capas de suelo, ¿ya? De distintas características. Van a producir distintas respuestas. Entonces nosotros vamos a ver respuestas en estos puntos y en estos puntos. Incluso nosotros podemos tener zonas que están a la misma distancia de la zona de ruptura, pero debido a las características del suelo, me van a cambiar completamente la respuesta local, ¿ya? Voy a tener la misma magnitud de terremoto, pero voy a tener intensidades distintas en uno o en otro, ¿ya? Y van a depender del tipo de suelo, ¿ya? Entonces, como vemos, nuestro suelo va a tener ciertos periodos con que quiere vibrar. ¿Y cuál va a ser el problema? Cuando nuestras estructuras que están sobre este suelo tengan periodos similares a los periodos que tenga el suelo. ¿Y por qué se debería tener cuidado en estos casos? ¿Alguien me podría decir? Que las estructuras pueden entrar en resonancia. Exactamente, porque tengo que el suelo va a amplificar las ondas que vengan en ese periodo y por lo tanto voy a tener una respuesta mayor de vibración del suelo en ese periodo, por lo tanto voy a tener una onda amplificada en ese periodo y obviamente yo le voy a estar entrando una mayor demanda de desplazamiento y una mayor demanda en ese periodo a las estructuras. Y si el periodo donde le estoy entrando es el mismo periodo de la estructura, obviamente voy a tener una respuesta mayor. Si esto fuera constante en el tiempo, entraría, como dice su compañero, en resonancia la estructura. Pero obviamente nuestras estructuras tienden a tener respuestas no lineales por fisuración, por fluencia de las distintas componentes y por lo tanto tenemos que hay una variación del periodo. Los suelos también, a medida que la deformación es mayor en el suelo, nuestro módulo de corte del suelo va variando también. Y hay distintas curvas que nos indican cómo varía la rigidez del suelo o cómo varía el módulo de corte del suelo
debido a la deformación a la cual están sometidas las estructuras. Entonces tenemos distintos efectos de sitio. Tenemos efectos de sitio topográficos, tenemos efectos de sitio topográficos con características de suelo, que topográficamente el basamento rocoso con respecto al suelo están en distintas capas, aunque superiormente esté completamente horizontal, pero tenemos acá que nuestro cambio de suelo tiene un cierto nivel de variación, por lo tanto tenemos distintas profundidades, con lo cual vamos a tener distintos periodos a lo largo de esto. Estamos en un valle o una depresión que ha sido llenada, puede ser un llenado artificial, por lo tanto todos estos nos van a producir distintos efectos. Unos son mucho más fáciles que otros de analizar. Principalmente nosotros estamos acostumbrados a analizar este caso, que es el más sencillo, que es tenemos basamento rocoso y después tenemos una estratigrafía de suelo completamente vertical y asumimos que esto es infinitamente largo, ¿verdad? Nuestra estructura de suelo, y por lo tanto tenemos una onda que llega verticalmente, atraviesa este estrato de suelo y va a generar una amplificación de las ondas en la parte superior. ¿Ya? Estos casos más complejos, como en ladera, la norma te dice, hay que tener cuidado. El principal problema es cómo yo amplifico las ondas debido a estas estratigrafías, ¿ya? ¿Y qué se puede hacer en estos casos? Se hacen estudios locales, ¿ya? Se hacen modelaciones, ¿verdad? Lo más sofisticado es hacer modelaciones en 3 dimensiones, incorporando la estratigrafía del suelo, de la roca del cerro, o de cualquier suelo que haya en alguna de las capas superiores, y con eso se modela y se genera el paso de las ondas para ver cuánto amplifica la respuesta en la parte superior con respecto a la propagación de ondas que estaba internamente, que estaba en el basamento o en el punto donde se empezó el modelamiento, y se ven los efectos locales de esto, ¿ya? Esto no es un tema fácil. Cuando hablamos de topografía, hay pocos documentos. La normativa principalmente solo te indica que son lugares complejos y que hay que tener cuidado. La mayoría de las veces no son tomadas en cuenta, pero uno debería analizarla dependiendo de cuál estructura. Siempre asumimos que este es nuestro caso. Estamos completamente horizontales y vemos la propagación de ondas. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo claro? Acuérdense de las reacciones si tienen alguna duda o consulta. Perfecto. Entonces, nuestro efecto de sitio que más vamos a abordar y el que nos vamos a meter hoy en nuestras clases, en las próximas 2 o 3 clases, incluyendo esta, es el efecto que pasa cuando nosotros atravesamos estos estratos de suelo, ¿ya? Entonces, lo típico que nosotros observamos es que si tenemos una estructura de suelo mucho más competente, ¿verdad? De velocidad de propagación más alta, nosotros vamos a ver que las ondas que se producen acá van a estar poco alteradas por el suelo y por lo tanto vamos a tener respuestas que van a tener en consideración la disipación de energía por el trayecto que recorrieron las ondas. Mientras que cuando tenemos suelos un poco más firmes, ¿verdad? Vamos a tener unas amplificaciones un poco mayores en ciertas ondas porque el suelo va a querer vibrar en esas ondas específicas, y dependiendo de en qué onda, en qué frecuencias quiere vibrar el suelo o en qué periodos quiere vibrar el suelo con respecto a los periodos que tienen las estructuras, vamos a ver mayores demandas sobre esto. Y después cuando tenemos suelos mucho más blandos que se les indica también, y obviamente estos suelos blandos llevan a periodos de 1 segundo, que son periodos cercanos a los cuales están nuestras estructuras, vamos a ver una gran demanda de desplazamiento sobre nuestras estructuras, por lo tanto esperamos tener daños en nuestras estructuras. ¿Por qué?
porque obviamente a medida que yo les solicito mayor desplazamiento o mayor deformación a la estructura, eso se traduce en daño, se traduce en fisuración, se traduce en fluencia, se traduce en que tiene que disipar energía en cada uno de esos ciclos. Y disipación de energía significa fisura, significa fluencia, ¿ya? Sí o sí. Y la fluencia significa daño, finalmente, ¿ya? Puede ser un daño menor, que es leve y no genera repercusiones estructurales, pero puede ser un daño en el cual genera, son grandes grietas que genera una baja de la capacidad de la estructura, ¿ya? Que puede generar una acumulación de daños sobre las componentes estructurales y puede alterar la serviciabilidad de la estructura, ¿ya? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, cuando ustedes diseñan en hormigón armado o en acero, usan el método de factores de carga y usan lo que se llama el momento último. Y cuando usan momento último, su diseño, ¿qué asume principalmente? Su diseño asume que la sección de hormigón, ejemplo, está completamente fisurada, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tienen las barras de acero fluyendo, tienen el hormigón en su capacidad máxima de deformación última, y ese es su diseño. Ustedes están diciendo que para el estado último del terremoto que están analizando, ustedes van a querer que la sección esté trabajando, ¿ya? Y esté trabajando, fluyendo las barras, y si yo quiero hacer fluir las barras dentro del hormigón, la única forma que puedo hacer esto es que se me genere una fisura, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener conciencia de cuál es el nivel de fisuramiento que estoy teniendo sobre mi estructura. Y después yo voy a ver si ese nivel de deformación que le estoy aplicando puede que mi estructura funcione muy bien, que no genere esa fisura o ese agrietamiento, no genere una gran pérdida de capacidad de nuestra estructura, pero puede significar una baja en la serviciabilidad o que las personas no estén dispuestas a tener unas fisuras de cierto tamaño que alteren la habitabilidad de la estructura, ¿ya? Entonces hay que tener siempre cuidado en ese balance, porque uno tiende al diseño sin pensar en cómo esto afecta la serviciabilidad en cuanto a deformaciones, en cuanto a fisuración, en cuanto a deterioro dentro de nuestra estructura. Entonces, si vemos esto, nosotros vamos a, y típicamente, obviamente, en suelo rocoso vamos a tener en periodos mucho más bajos las grandes demandas de aceleraciones, y en periodos mucho más altos vamos a ver una caída, es decir, en nuestro espectro de respuesta vamos a ver una disminución en la parte que corresponde a periodos más altos. Mientras que si analizamos un suelo más blando, vamos a ver nuestro espectro de respuesta crecer o ser mucho más grande en suelos más blandos en los periodos altos. Y por eso vamos a ver demandas de desplazamiento mayores en estos suelos, que es algo que hemos visto y que se ha comprobado en nuestra estructura, y por eso nuestras normativas después del 2010 modificaron un poco las demandas a las cuales están sometidas los suelos más malos, y hubo un cambio en cómo se clasifican los suelos en Chile. Antes de entrar en amplificación dinámica de suelos, tenemos que definir varios conceptos, ¿ya? Hay los que se llaman movimiento libre en superficie, ¿ya? Que es simplemente el movimiento que se ocurre en la parte superior del suelo, de las capas de suelo. Entonces, este es el movimiento libre, y vamos a ver cómo es este movimiento comparado con, y a eso es lo que vamos a llamar la amplificación dinámica, es decir, cuántas veces la señal que se veía en el movimiento en la roca base o en el basamiento rocoso, que es el movimiento que ocurre en la roca conectada en la parte inferior del depósito de suelo, con respecto al movimiento libre en la superficie. Entonces, si yo logro representar esto en función de cada una de las frecuencias, y después digo, ok, ¿cuál es el máximo desplazamiento o aceleración o intensidad que yo quiera medir en este punto con respecto a lo que yo mido en la superficie para esa misma frecuencia?
voy a tener cuánto es la amplificación para esa frecuencia. Y así puedo hacerlo para cada una de las frecuencias y voy a encontrar cuál es la respuesta máxima en la parte superior, ¿ya? Y cuál es su amplificación con respecto al basamento rocoso. Y hay un punto que es importante medir, que es lo que se llama el movimiento en la roca superficial, ¿ya? Y que es en la roca que se ve en superficie. Si yo digo que esto es infinitamente rígido, nuestra roca, ¿qué va a pasar? Es como el bol de la gelatina, ¿ya? Y si yo mido en la parte superior o en la parte de abajo del bol, va a ser el mismo porque es infinitamente rígido. Por lo tanto, el movimiento que se ocurre acá es igual al movimiento que ocurre acá. Y por lo tanto, yo podría comparar ese con ese o este con este, ¿ya? Si esto fuera infinitamente rígido. Pero en realidad, la roca no es completamente infinitamente rígida y por lo tanto también hay un paso de propagación de ondas adicionales en este punto con respecto a este punto. Por lo tanto, porque al no ser rígido hay flexibilidad y hay viaje de ondas entre estos dos puntos dependiendo de dónde yo estoy. Y por lo tanto, yo voy a tener diferencia entre la respuesta obtenida acá y la respuesta obtenida acá. Por lo tanto, cuando veamos suelos blandos, vamos a tener que comparar cuánto es nuestra amplificación con respecto al basamiento rocoso y también cuánto es nuestra amplificación con respecto al movimiento de la roca superficial. Y en ese caso vamos a hacer diferencia entre nuestras funciones. ¿Y por qué hacemos diferencia? Porque típicamente cuando nosotros registramos un acelerograma, nosotros lo registramos, si es en roca, no es acá abajo, ¿ya? Porque es muy complejo, tendríamos que hacer una excavación, tendríamos que poner nuestro sensor en profundidad y tener sensores a lo largo de esto para poder estudiar cómo varía la variación de la velocidad de propagación de onda, la amplificación que se produce a lo largo de estos estratos de suelo, ¿ya? ¿Se ha hecho ese estudio? Sí, se ha hecho ese estudio. El profesor Ramón Verdugo, hace un par de años, realizó un estudio en donde se hizo una excavación y se puso en la parte al basamento rocoso un sensor y después se fue instrumentando a medida que se iba a lo largo de toda la excavación para poder ver cómo variaba y poder estudiar este proceso, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos principalmente siempre sensores en esta posición y en esta posición. Y por lo tanto queremos ver cómo es la respuesta en uno y con otro. Y típicamente los sensores de acelerogramas que nosotros tenemos están puestos siempre en roca, ¿ya? Porque está puesto por los sismólogos y quieren ellos encontrar la respuesta en roca, no es en esos sensores que necesitan también. Ellos quieren evitar tener adicionalmente a todas las características de propagación, que es fuente y recorrido, quieren evitar la suma adicional de la respuesta local por el efecto de sitio. Por eso tienden a colocarlo en roca. Nosotros, como ingenieros civiles, nos interesa también cuál es la respuesta en suelos blandos, ¿ya? Porque queremos saber también y nos permite, si tenemos los dos, podemos estudiar cuál es el comportamiento entre uno y otro y poder determinar mejores modelos para poder representar esta respuesta de amplificación de suelo. ¿Alguna duda o consulta? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, antes de meternos acá, vamos a empezar a trabajar un poco en propagación de onda, ¿ya? Entonces, como el tema no es sencillo, vamos a trabajar es ahí sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a analizar? Vamos a empezar a analizar la ecuación de movimiento de una onda en una dimensión,
Entonces lo primero que vamos a hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos, esto es, como vimos, vamos a suponer que nuestro estrato de suelo es unidimensional y nuestra onda ya llega vertical a la superficie de contacto, a la zona de contacto, y nuestra onda viaja en una dirección. Entonces, primero veamos la ecuación de movimiento que nos va a generar esto, y vamos a asumir el caso más simple, que es sin amortiguamiento. Después vamos a ver cómo podemos considerar amortiguamiento. Y esto es muy parecido a lo que vimos el semestre pasado en dinámica, o que vieron ustedes cuando tomaron dinámica, en el cual vemos cómo es la respuesta de un sistema continuo ante el paso de una onda debido a corte. Entonces lo que tenemos que hacer es que nuestro tau, ¿verdad? Nosotros lo podemos escribir como el módulo de corte por la deformación angular, donde nuestra deformación angular, nosotros sabemos que la podemos representar simplemente como la derivada del desplazamiento con respecto a la posición. Es decir, cuál es la variación de U en dz. Y nos da ese ángulo, ¿verdad? Nosotros podemos determinar esa variación en función de eso. Y nosotros, lo otro es G, es el módulo de corte. ¿Ya? Entonces, y adicionalmente, nosotros sabemos que esto tiene una cierta área que vamos a asumir de A. En nuestra variación de área. ¿Qué más nos falta? Nos falta definir cuánto vale esta fuerza inercial. Y nuestra fuerza inercial nosotros sabemos que es masa por aceleración. Y en este caso, ¿cuánto vale la masa? La masa por unidad, ¿verdad? Tenemos nuestra densidad. Vamos a colocar ρ, densidad. Tenemos nuestra densidad, por lo tanto, sabemos que la fuerza inercial está dado simplemente por la densidad y nuestro volumen. ¿Y cuánto es nuestro volumen? Es el d de área por dz, ¿verdad? Que nos da el volumen de ese cubito. Y la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿ya? Y por eso es que nosotros aplicamos acá nuestras derivadas, son derivadas parciales, porque este tau va a depender no solo de la posición, sino también va a depender del tiempo, ¿ya? Dos variables. Entonces estamos asumiendo algo importante para sin amortiguamiento. Entonces estamos sin amortiguamiento en nuestro caso. Después vamos a ver qué pasa con amortiguamiento, porque obviamente los suelos tienen disipación y vamos a complicar nuestro problema. Pero entonces, ahora si aplicamos el equilibrio dinámico, ¿qué tenemos? Entonces, si aquí, en nuestro sistema vamos a tener sumatoria de fuerza es igual a 0. Y eso quiere decir la sumatoria de todas las fuerzas, incluyendo las fuerzas inerciales, tiene que ser igual a 0. Y por lo tanto, si hacemos nuestro diagrama, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener principalmente nuestra sumatoria de tau más d de tau en d de z, ¿verdad? Por d de z. Y todo esto va a estar multiplicado por d de área para llevarlo a fuerza, porque es tau
corte por área, o tensión de corte por área, más tau por D de área, menos las fuerzas inerciales, y todo eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, acá podemos eliminar ese término con ese término. ¿Y qué nos queda? Podemos ahora reemplazar. En este caso, nuestra fuerza inercial era ρ por D de área en D de Z, D de U en D de T al cuadrado. Por lo tanto, nos queda D de tau en D de Z por dz por dA menos ρ por dA dz por la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, y esto igual a 0. Que podemos de nuevo eliminar ese término, términos comunes, los sacamos, y adicionalmente podemos reemplazar. Nosotros sabemos de acá arriba que podemos reemplazar esto acá, y nos queda que tau es g por la derivada de u con respecto a z, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que d de tau es la derivada con respecto a z, ¿de qué? De g por d de u en d de z, ¿ya? Entonces, esto nos implica que tenemos nuestra ecuación de movimiento, que da simplemente d de z menos ρ por la segunda derivada al cuadrado igual a 0. Eso es lo que conocemos nuestra ecuación de movimiento. Y si nosotros reemplazamos, lo que nos va a quedar es d de z g por d de u en d de z menos ρ por la segunda derivada de t igual a 0. ¿Ya? Ahora, si asumimos el módulo de corte es constante, ¿verdad? Módulo de corte, y asumimos g constante, podemos nuestra derivada sacar g hacia afuera, y nos queda g partido en ρ d de u d de z al cuadrado menos d de u d de t igual a 0. Y ahora sí se parece a las ecuaciones de movimiento que habíamos visto para sistemas continuos en dinámica de estructuras, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a definir ds, que es nuestra propagación de la velocidad de propagación de onda, como la derivada de g partido por ρ. Y que habíamos dicho que la densidad, que la velocidad de propagación de onda era función del módulo de corte y de la densidad del suelo, como vemos acá. Entonces esto es la velocidad de propagación de la onda de corte. De onda de corte. ¿Y por qué por onda de corte? Porque estamos viendo el desplazamiento de este proceso de corte, de onda. Por lo tanto, puedo escribir esto a partir de esto como du a dz menos du en d de t
al cuadrado igual a 0. La ecuación de onda. En nuestra ecuación de movimiento en un D. ¿Ya? Entonces estamos viendo la ecuación de onda en una dirección en nuestro medio, que asumimos un medio constante, infinitamente largo, ¿verdad? No estamos asumiendo nada, todavía no estamos asumiendo las capas, estamos viendo solo la propagación de onda en este medio continuo y en un D. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Esto es simplemente un repaso de lo que vimos el semestre pasado en dinámica de estructura. Entonces, ¿alguna duda? No, profe. No nos ayudaron. Perfecto. No hay problema. Entonces, a nosotros, ¿qué respuesta nos interesa? Nos interesa ver cómo responde nuestra ecuación de onda si es que yo tuviera una onda que se está aplicando sobre nuestra estructura. Si pensamos, la ruptura del terremoto va a generar un pulso de onda, por lo tanto, vamos a asumir qué pasaría si nuestra estructura o nuestra D le estamos sometiendo una carga constante, constante, armónica. Entonces, asumamos una demanda impuesta por una carga armónica periódica o permanente. Voy a mover un poco esto. ¿Ya? Entonces nuestra carga periódica permanente la vamos a definir como tau. En el tiempo se está en un punto específico igual a tau 0 coseno omega barra de t. Entonces tenemos que encontrar la solución a esto. Y nosotros sabíamos que la solución a esto, nosotros podemos escribir esta demanda como tau 0 por e elevado a i omega barra de t, si se acuerdan, ¿verdad? Podemos llevar esto a su representación a través de exponenciales y por lo tanto la solución, sabemos solo a la parte permanente, por tiempo no me voy a meter completamente en cuál es la respuesta, vamos a asumirla que la conocemos porque la vimos el semestre pasado, a la ecuación de movimiento o de propagación de onda, ¿verdad? Queda representada por la forma U de T y Z, porque nuestra solución va a depender de en qué posición yo estoy, no solo del tiempo, sino también de la posición donde yo estoy analizando mi respuesta, Z, igual a por E elevado a I, omega barra de T, más K de Z, más B
por E elevado a la I de omega barra de T menos K de Z. ¿Ya? Entonces estoy diciendo, simplemente estoy buscando una solución. Igual que hicimos antes, cuando teníamos una solución armónica, sabíamos que nuestra solución va a ser en función de cosenos, o la podemos expresar en función de exponenciales, ¿ya? ¿Y por qué tiene dos partes? Si se acuerdan cuando veíamos una solución armónica, una solución de nuestro sistema continuo, iba a tener dos partes. Una parte que nos iba a decir cómo es la forma en que se deformaba, y otra cuál era la amplitud, ¿verdad?, con que se deformaba en el tiempo, ¿ya? Como todavía no sabemos cuán alto es el estrato, ni cuáles son sus condiciones de borde, no podemos determinar esa función. Por lo tanto, la solución a la carga permanente la podemos escribir de esa forma, o la podemos ver a partir de senos y cosenos. Si construimos con esto, a partir de esto podríamos construir la respuesta de senos y cosenos como A coseno de omega barra de T más KZ más B coseno omega barra de T menos KZ. ¿Ya? ¿Y qué nos dice esta solución? A nosotros la que es nuestra solución de propagación de onda, y aquí obviamente hay una onda que viaja en una dirección y hay otra onda que viaja en la otra dirección. Vamos a suponer esta viaja en una dirección y la onda siguiente viaja en otra dirección. Tenemos un punto en un medio continuo donde le estamos generando un pulso permanente y por lo tanto tenemos ondas que viajan en las dos direcciones. Si quieren pensar esto, es simplemente una cuerda infinitamente larga, ¿verdad? Y que yo en un punto de esta cuerda empiezo a generar un movimiento, ¿verdad?, armónico sobre esto. ¿Qué va a pasar? Con las ondas van a viajar a lo largo del cuerpo. Obviamente tengo disipación de energía, por lo tanto las ondas no van a viajar infinito, sino van a disipar. Pero si yo pudiera sin disipación, yo vería que las ondas se van propagando a lo largo en las dos direcciones. Y esto es lo que nos da esta respuesta, ¿ya? Y que la podemos ver en función de cosenos, porque nuestra solución es esto, y como no tenemos amortiguamiento, vamos a ver una respuesta a partir de cosenos. O la podemos ver a partir de las exponenciales. ¿Qué es lo único que no conocemos? Porque nuestro W barra es la frecuencia con que está siendo sometida la onda. Y lo que nos falta es este K. ¿Y qué es ese K? Es lo que se conoce como el número de onda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar K. Entonces, para determinar K, ¿verdad?, reemplazamos la solución propuesta, que es lo que nos va a determinar que esto satisface la ecuación de movimiento. En la ecuación de movimiento acuérdense que este pulso se le está dando en un punto. En el resto de la ecuación de movimiento o en el resto de las posiciones no se está aplicando esa carga, no es que es una carga continua, sino en un punto que se está dando, ¿verdad? Y por lo tanto yo voy a reemplazar en la ecuación completa, que va a tener igual a 0. Es en un borde donde yo estoy. Entonces reemplazamos la solución en la ecuación de movimiento y asumimos la onda viaja en una sola dirección. Es decir, voy a analizar solo uno de las dos. En una sola dirección.
positiva. Esto quiere decir A igual 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente tomamos nuestra solución. Podríamos tomar la de coseno o la de e elevado a la i omega barra de t más k y lo derivamos 2 veces y lo reemplazamos en nuestra ecuación de movimiento, que vamos a encontrar al derivar 2 veces con respecto al tiempo. Va a quedar b, ¿verdad? Simplemente i cuadrado, y sabemos que el i es el imaginario, aparece un menos 1, y nos va a quedar menos w barra al cuadrado por b, y podemos ver esto, o el coseno o e elevado a la i omega barra de t menos k de z. Y al otro lado me va a quedar, pasando eso hacia el otro lado, me va a quedar menos bs al cuadrado por k, ¿verdad? Al cuadrado por b por e elevado a la i omega barra de t menos kz, con lo cual podemos términos comunes deshacernos de eso. ¿Y qué nos queda? Nos queda simplemente que k tiene que ser igual a omega barra partido por bs. ¿Ya? Pasé el bs al otro lado y apliqué la raíz cuadrada de eso. Entonces ese negativo se va con ese negativo y los cuadrados se eliminan todos. Y esto es lo que conocemos como número de onda. ¿Y qué es el número de onda? Simplemente nos dice cuántas ondas hay en cierta cantidad de radianes, ¿ya? O en radianes. Y que nos permite ver o poder encontrar cuál es la longitud de la onda. Entonces, para que quede más claro, con esto podemos definir también la longitud de onda. O el largo de la onda, si lo queremos ver en forma más simple. ¿Y qué es la longitud de onda? Es simplemente, tenemos el periodo, ¿verdad?, de la onda, por el largo nos da qué dirección tiene, es decir, cuánto del tiempo en recorrer un periodo completo, por la velocidad, nos va a decir qué largo representa eso. Y que vamos a ver, simplemente nosotros sabemos que el periodo es 2pi partido por la frecuencia barra por bs, y aquí nosotros podemos armar directamente 2pi partido por k. Entonces sabemos, lo único que nos está diciendo es el número de ondas, nos está relacionando, igual que hacíamos antes, es radianes partido por unidad de tiempo para el periodo, para la frecuencia. Aquí es radianes partido por unidad de largo. Entonces nos dice, para tener 2pi, en la longitud completa, cuántos metros mide la onda. Entonces esto es simplemente, entonces sabemos que la longitud de onda es 2pi partido por el número de onda. Entonces, para verlo sencillo, esto yo puedo ver en mis gráficos, y con esto vamos a ir terminando. Puedo ver esto, mi onda en función del tiempo, U de Z, t, es decir,
me paro en un punto en el espacio y veo cómo es el paso de las ondas por ese punto en el espacio, y eso lo que yo voy a ver es lo que nosotros conocemos como nuestras ondas viajando, ¿verdad? Y que voy a tener la distancia, en esto me va a dar el periodo, que es 2pi partido por la frecuencia de barra. Pero ahora yo puedo hacer otra cosa, es decir, detenerme en el tiempo, sacar una foto al espacio completo para un instante de tiempo específico. Entonces lo que voy a estar viendo acá esto lo que me va a decir es cuál es la longitud recorrida, 2pi partido por k, de mi onda en el tiempo. Entonces, queda un poco grande, déjenme acomodar el dibujo por aquí. Lambda 2pi partido por k. ¿Ya? Entonces yo puedo ver muchas cosas ahí arriba. 2pi partido por k. ¿Ya? Entonces tengo obviamente al pic, y a pic, pic y pic. Entonces puedo ver esta respuesta de ondas, igual que veíamos antes, o en función de su forma, como es la onda, ¿verdad? Cuál es la longitud de la onda, que va a depender obviamente de K, y K depende de la velocidad de propagación de onda del medio, y depende de la frecuencia natural que tenga la onda que se está siendo aplicada, y por lo tanto esto lo puedo ver, o en un punto me paro en el espacio y veo el paso a lo largo del tiempo, o me paro en el tiempo, saco una foto a todo el espacio. Entonces veo cómo la onda propaga, ¿verdad? O cómo se ha ido propagando en un tiempo dado a lo largo de todo el sistema. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver ahora? Vamos a ver el caso, y que es lo que vamos a empezar a ver en la próxima clase. Vamos a ver el caso de una capa de suelo ya que sabemos cómo solucionar la ecuación de movimiento sin amortiguamiento sobre roca rígida. Es decir, vamos a analizar ahora, tenemos esa representación, tenemos un cierto alto de nuestra estructura de suelo, vamos a definir nuestro sistema coordenado Z, nuestro desplazamiento del suelo, U, en la parte superior, y vamos a tener nuestras ondas viajando hacia arriba y hacia abajo, debido a un movimiento que se produce en el suelo. Entonces vamos a tener nuestra onda y por lo tanto vamos a tener ciertas características del suelo, ¿verdad? Vamos a tener un módulo de corte del suelo y vamos a tener una densidad del suelo y vamos a tener una alto, y a partir de esto vamos a poder determinar cómo son estas propagaciones de onda y cuál es la relación entre si yo tuviera un sensor en la parte superior
con respecto a lo que mediría un sensor en la base. ¿Cuál es la razón de amplificación que se produce entre este punto y este punto del suelo? ¿Alguna duda o consulta? Estamos justo en la hora. No, yo tengo dudas, pero relacionadas a la tarea. Perfecto. Si no, me pueden escribir o lo vemos en la próxima clase después que revisen con calma. Lo que más confunde inicialmente es recordar lo que habíamos visto el semestre pasado. Que en el semestre pasado hasta acá lo podemos analizar de buena forma. Lo que estamos incluyendo ahora es porque en el semestre pasado nosotros teníamos, era una estructura, era una viga, era un sistema continuo y tenía ciertas representaciones y tenía ciertas condiciones de borde. En este caso estoy viendo la respuesta genérica para un sistema que es continuo infinito, ya no tiene condiciones de borde, por lo tanto no nos hemos puesto en ese caso y que ahora sí lo vamos a hacer. Entonces vamos a tratar de encontrar y vamos a ver que vamos a reinstruir esta porción que era una forma que nos dice cómo se está deformando nuestro cuerpo de suelo y otra que nos dice cuál es la amplitud en el tiempo o cómo varía esto en el tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a analizar y esta es la parte que más les confunde, esta respuesta. Esta respuesta es para resolver solo la parte permanente, eso es lo que le tiene que quedar claro. Esta no es la respuesta en vibraciones libres, esto es la respuesta en vibraciones permanentes. Es decir, estoy sometiendo mi pulso de corte en un punto y cuál es la respuesta o la solución permanente para eso. ¿Ya? No estoy viendo la transiente, estoy viendo la permanente y por eso aquí aparece la frecuencia W barra, ¿ya? Que tiene que ver, y K, que tiene relación con la propagación de onda del suelo. Y después vamos a ver que hay una relación que para una determinada frecuencia sí voy a tener un cierto nivel de amplificación más alto que para otras frecuencias. Y vamos a ver que se produce resonancia para cuando la frecuencia W barra se acerca a la frecuencia natural del estrato del suelo. Pero para eso tenemos que ver, es directamente un ejemplo donde tenemos ciertas condiciones de borde, tensión cero, y aquí estamos aplicando. Y este ya es como más el ejemplo que nosotros veíamos del edificio, que tenemos un pulso de corte en la parte de abajo y vemos cómo se está desplazando en la parte superior nuestra estructura. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Yo sé que es bastante, por eso esta parte yo tendo no a usar presentación si no escribo, porque es un poquito más compleja, entonces para que tengamos tiempo de ir asimilando lo que se va haciendo, porque en el PowerPoint se pone un slide y podríamos pasar todas estas ecuaciones en 5 minutos, pero por eso lo escribo y voy con calma para que vayamos entendiendo cada parte que se va y qué física hay detrás, que eso es lo principal que quiero que les quede. ¿Alguna duda, consulta sobre la tarea? ¿Todo bien? Sobre la tarea, yo tengo una duda con respecto a la pregunta, hacer la P2, parte C. ¿Ya? Siendo más específico, que busco los registros y encuentro súper poquitos sismos por año. Entonces, como que no me hace sentido hacer un gráfico. Acuérdate que es el acumulado. Lo que tú haces es, para cada punto, tú calculas todos los sismos mayores a cierta magnitud. Entonces, si tú tienes tu catálogo completo, tú lo vas a separar magnitud 4, 4, 5, 5, 5, 5, en grupo, en lo que quieras. Entonces tú vas a decir ya, los mayores o iguales a 4, los mayores o iguales a 4, 5, los mayores y van a sumar todos. ¿Ya? Y por eso, sí, porque hay casos en el que si no te va a dar una curva rara, pero la curva de Gutenberg-Richter es la acumulada, es decir, todos los mayores o iguales a cierta magnitud. Y a partir de eso tú lo vas escribiendo todo.
Lo otro que tienen que tener cuidado es en el tiempo de exposición, ¿ya? Porque puede ser que pongan, no sé, el USGS le permite grandes longitudes de tiempo, pero ustedes van a ver que para cierto tiempo no van a tener muchos registros de cierta magnitud. Porque el tiempo, los muy chicos no se grababan desde siempre. Hoy en día sí, por toda la facilidad que tenemos de manejar datos y cosas, podemos tener la acumulación de gran cantidad de registros de magnitudes pequeñas, ¿ya? Pero para magnitudes más chicas puede ser que no sea conveniente usar grandes periodos de tiempo, ¿ya? Hacia atrás, sino menores. Y lo que uno hace dependiendo de eso es el catálogo, uno puede ir ajustándolo dependiendo de la cantidad de tiempo, ¿ya? Pero para terremotos de magnitud más grande, como vamos a hacer sobre ese, usar todo el tiempo conviene, y ahí tú lo vas a dividir por todo el tiempo de exposición, mientras que para magnitudes más chicas, como estos son pocos, igual aunque no los consideres, no te van a alterar mucho el tiempo total, ¿ya? Porque lo único que puede ser es que no estés considerando muchos de estos chicos acá, o que ocupes el tiempo muy grande para estos chicos y los sumes con los que están acá arriba y te va a dar un poquito más de, pero no alteran mucho porque los de acá arriba son bastante altos. Entonces, uno o dos que consideres de los de abajo no te va a cambiar mucho la respuesta. No sé si ahí contesta tu... Sí, yo tengo otra duda, es que igual, no sé, yo al menos obtuve los datos desde el 2011, o sea, hace 8 años atrás, Ya, igual eso pero es como bajo. aparecen 67 datos, Sí. encuentro que son súper pocos datos. Sí, Eso, sí. Lo que pasa es que también depende de la zona. Hay zonas que están más instrumentadas que otras. Y hay zonas que tienen más actividad sísmica que otras. Entonces, puede que en el USGS te permite ir un poquito más atrás, harto más atrás. Puedes ver claro, desde el 2000. Aumentar tu tiempo de exposición para tener un se puede hacer catálogo eso. mucho más complejo. Sí, sí, porque tiene un tiempo, tú defines a partir de qué tiempo puedes verlo. Y por eso era lo que yo te decía, tienes que tener cuidado, porque si tomas muy atrás, van a ver de las magnitudes más bajas, puede que no esté completa el catálogo, no están incluidos, porque no se registraron, porque no había suficientes datos para eso. Por lo tanto, hay que definir a partir de qué tiempo y cómo vas a hacer tu exposición total. Disculpa, profe, ¿cuánto es como muy atrás? ¿Cuánto tiempo más atrás? ¿50 años? Es que por eso tienen que ver ustedes van a ver cuánto pueden hacer el juego de cómo va variando según el tiempo. Lo que pasa es que no hay una respuesta única porque depende de las instrumentaciones y de la zona que estén analizando. Por lo menos en la zona norte está bastante instrumentada, por lo tanto hay muchos datos de eso. En la zona sur empieza a ser menos instrumentada, entonces por eso no hay un dato único de decir ve X cantidad de años hacia atrás. Ah, ya, ya. Y respecto a que preguntan por sismos por año, simplemente dividimos la cantidad de sismos por el número de años nomás. Sí, y por eso es cuidadoso de cuál es el tiempo de exposición que estás usando para ver esos registros. Porque puede que sea un tiempo, digas 200 años, pero en realidad 100 años atrás no estabas midiendo los magnitud 4, los magnitud 5 no van a aparecer en tu catálogo. Y por lo tanto, dividir el número de sismos que tienes por 200 años no es real para magnitudes mayores a 4. Sí puede ser real para magnitudes, no sé, 8, 9, porque sabes que esas se repiten cada cierta cantidad de años y esas sí pueden estar en tu catálogo de terremoto. Entonces depende eso para determinar bien cuál es tu curva. Vale, gracias, profe. No, ni un problema. ¿Alguna otra duda o consulta? Yo, profe, buenos días. ¿Es Buenos días. necesario para esa misma pregunta la CP2
hacer como la regresión No. lineal de... ¿No? Ah, ya, perfecto. La única gracia de hacerlo, que es fácil hoy en día, no hay dificultad de hacerlo en Excel o en MATLAB, depende, o en cualquier otro programa que quiera, es simplemente para que vean que les tiene que dar cercano el B, la pendiente cercano a 1. Simplemente como una metodología de verificar que lo que están encontrando está correcto. Sí, es que intenté corroborarlo, pero Ujú. como está en escala semilogarítmica, como que no, la lineal no apañaba y la Sí, exponencial creo que sí. sí, lo que ¿Habría que pasa es hacer que un cambio de variable? sí, ahí tienes que llevar a lo que es logarítmico, tu número de datos. Como esto es semi-logarítmico, tienes que llevar la vertical tu eje vertical a logarítmico, para que pueda representarlo a través de la lineal. Ya, gracias, profe. De todas maneras no No, se hay pilla, problema. así que No, perfecto. Cualquier duda, consulta, me la hacen. Si no hay más duda o consulta, les doy las gracias a todos por la asistencia y que tengan una buena semana. Sigan cuidándose y nos vemos el día jueves. Que estén bien. Chao, chao.